Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Fernando Reyes, un directo amigo, ambientalista, experto petrolero, nos acompaña en esta ocasión, a los años diría yo, por fin se deja, para conversar sobre esta barbaridad que está queriendo hacer el gobierno de entregar el campo Sacha. Muchas gracias, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Claro que ha pasado algún buen tiempo, pero bueno, las coyunturas nos van uniendo y también los puntos de vista que coincidimos también lo hacen. Inclusive si Así no es que estamos coincidimos, mano, de listos, eso ha sido permanente la cosa, no hay problema. claro. No hay Así es que problema. Mira, adelante. estábamos empezando a conversar el tema del campo Sacha, ¿no? Este es un tema verdaderamente urgente para el país. Estamos hablando de medio siglo de entregar el salario del Ecuador y que ahora quieren entregar, quieren darse a la propia familia, dicen, ¿no? Y sobre todo entregar a manos privadas que van a llevarse toda la plata. ¿Cómo ves vos la cosa? Bueno, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque buscan intereses que posiblemente solamente estén en función de ellos, pues simplemente van dejando ciertos cabos sueltos en el proceso de apropiarse de la renta petrolera del Ecuador, de la parte correspondiente al campo Sacha, ¿no? Y por eso es que en lugar de hacer un concurso internacional para un campo tan grande como Sacha, pues yo creo que gente de Colombia, Perú, estuvieran interesados en eso, ¿no? Si es que se trataba de eso, y ir con la figura de participación, pues simplemente escogieron qué empresas son de su confianza a través de determinadas personas y armaron una propuesta con empresas supuestamente comandadas por la China Sea Petrol, que hablan de que produce 1.500 millones de barriles al año, pero hasta ahora no hemos visto una figura que destaque eso, ¿no? Y dónde están y con qué tipo de crudo. Luego, las otras dos o tres, Petrolia y New Stratus, simplemente son ese tipo de empresas que yo aprendí que en el mundo se forman, sí, rápidamente para captar activos. Son más afines a buscar pequeños prospectos petroleros, pero bueno, ya se les ha abierto, se les ha usado más la mente. Y ahora, de un país como Ecuador, por las características que tiene, están aprovechando la coyuntura política para tratar de captar el campo más grande del Ecuador. Un campo que posiblemente no tengo toda la información. En Latinoamérica va a estar entre los que más producción tienen, ¿no? En números redondos, 56.000 barriles. Bueno, ahora están en 77.000 y pico, ¿no? En 76, sí, bien por corregirme. En 76 y pico de miles de Ahora, yo barriles, ¿no? creo que uno de los temas que además debe llamarnos la atención no es solamente la magnitud de la producción, que además con mucha flexibilidad, hace pocos años estaba en 64.000 y ahora suben a 77.000 en 2, 3 años, a Ujú. pesar del boicot del gobierno, a pesar de que se ha intentado poner todo tipo de trabas a los técnicos de Petroecuador para justamente hacerle quedar mal a la empresa, hacerles quedar mal a los técnicos ecuatorianos y tener algún pretexto para privatizar. Pero de 64.000 a 77.000 en 2, 3 años es una capacidad enorme que no solamente dice muy bien de los técnicos ecuatorianos, sino que nos da algunas pistas respecto a la joya que es este campo, porque estamos hablando de un campo que ya viene produciendo 50 años, ¿no es cierto? Y tiene todavía 52. esas capacidades. En general, otros campos con esta producción, ¿no es cierto? Que al que además se le ha sacado el aire, tienen ya en una curva de declive que es muy difícil remontar, ¿no? Hemos conversado en anteriores oportunidades del hecho de que Ujú. cada vez el corte de agua es muchísimo, o sea, es más Más en importante crudos que caldos de pesados, ¿no? huevos, como dice Ajá, la gente, ¿no es cierto? eso. Entonces, el punto es que Sacha parece ser que tiene mucha más, como digamos, mucha más promesa de la que incluso aparecen en los informes, porque los informes están hablando de que al ritmo de producción actual se acabaría en 14 15 años las reservas. Pero yo creo que es mucho más. Yo me acuerdo cuando fue todo el tongo que quisieron hacer en la época de Sixto,
involucrando a Gusto de la Torre y a esa gente en el tema para entregar el SOTE, el sistema del oleoducto Ujú. transecuatoriano. Se inventaron los datos de que en el Ecuador no iba a haber más de 11 años de petróleo. Entonces el petróleo debió haberse acabado, porque esto era en el 94, esto debió haberse acabado en el 2005, y lo cierto es que estamos en el 2025 y tenemos petróleo para largo, ¿no? Y previamente en el 1984 también hicieron ese cuento de que en 10 años se nos culminaban las reservas, ¿no? Pero no es así. Lo que pasa es que a medida que se va desarrollando un campo, también irresponsablemente se completa los programas de geología, geofísica, y se va viendo dónde ubicar nuevos pozos, si la estructura ha crecido, y eso significa que la acumulación ha crecido. Y eso ha pasado en todos los campos, más los grandes de Petroecuador, ¿no? Incluido el ITT. Y algo del bloque 16, que es ahora de Petroecuador, que estuvo siendo operado por Repsol. Y que entre otras Pero, cosas del bloque 16 es el que le quitaron a estas más empresas porque no tenían la competencia suficiente, pues, ¿no? Que es un campo más chiquito. claro, y un campo, querían hacerse cargo, verás, bien dicho que dices eso. Querían hacerse cargo de un campo que este momento tiene cerca de 12.000 barriles de petróleo pesado con 98% de porcentaje de agua, que quiere decir que de cada 100 barriles que se extrae, solo dos son petróleo. Por lo tanto, si tú ves en proyección de unos 10 años, ese campo ya será un campo marginal o ya habrá dejado de producir. O sea que Por- pasarse de semejante bodoque a la joya de la corona es verdaderamente ganarse la lotería o son partícipes de algún atraco, ¿no? Solo así se tienen esas claro, ganancias. es mucha audacia, ¿no? Porque Sacha, en función del tiempo, ha tenido, yo diría que la administración de Sacha y en general de los campos de Petroecuador no han sido muy profesionales desde el punto de vista de la ingeniería, porque a través de los años, de los cambios de presidentes, de los nuevos gerentes, etcétera, etcétera, siempre han puesto gente de confianza y no necesariamente gente de carrera, ¿no? Que hubiera garantizado de que Sacha durante, si tú ves las cinco, Sacha ha pasado por 5 etapas, ¿no? De Texaco, que estuvo por 20 años operado, luego pasó a Petroecuador, ¿no es cierto? Desde el 92. Luego se hizo la empresa mixta, ¿te acuerdas con los venezolanos? Eh, Pasó a Falló. Petroamazonas Ujú. y ahora tenemos a Petroecuador. Entonces son cinco etapas, ¿no? Todas esas etapas, de alguna manera, han tenido más desaciertos que aciertos. Pero Si no fuera, alguien tiene un angelito de la guardia que creo que son los trabajadores, los técnicos ecuatorianos que han estado mimándole, cuidándole al pozo, al campo, porque ha durado, pues ha durado y no sí, ha sido maltratado como fue en el caso de estas mismas empresas en Colombia, ¿no? bueno, y ahora está maltratado, ¿no? Porque imagínate que, sin irme mucho atrás, el año 2000, el año anterior, en exploración y producción, se destinó alrededor de 2.924 millones de dólares. Pero Son, es maltrato por falta de cuidado, dices, pero no ha habido un zafarrancho en términos de dañar la estructura de presiones dentro del campo que termina bueno, no, complicando después la extracción de petróleo. bueno, realmente nuestros yacimientos son relativamente buenos, en particular los de Sacha. De ahí tú tienes 4 tipos de yacimientos de estructuras geológicas grandes y tienes como más de 100 yacimientos. El 80% de ellos son yacimientos muy pequeños y campos, por lo tanto, muy pequeños a los cuales debería llamarse, eso sí, para un concurso internacional, ¿no? Para que Pero vengan, que incluya riesgo, que incluya exploración, que incluya eso nueva mismo, porque, tecnología. porque tienes unos 30 campos que producen menos de 1.000 barriles. Entonces, si hablan de que traen tecnología de punta, si hablan de que tienen la ingeniería más moderna, pues entonces ese campito esos campitos pueden ser atractivos, tal como ocurrió en Estados Unidos cuando empezó la fiebre del fracking.
de la perforación en los esquistos, y las empresas se fueron deshaciendo de sus pequeñas producciones y operaciones, y ahí como es libre mercado, entonces se les entregó al mejor postor, y los que tomaron esos campos, he conocido por lo menos de cerca dos casos, están muy bien, ha ido de la producción que tuvieron cuando compraron el campo, porque ahí compran todo, sí, desde el terreno, pues simplemente ha subido Para casi nuestra al doble. audiencia, en los Estados Unidos, el propietario del suelo, de la superficie, es dueño también del subsuelo. En cambio, Sí, el derecho latino, esto de aquí viene desde sí, el sí, derecho romano y pasa a nosotros por España, el Estado es dueño del subsuelo y el claro, propietario es solamente dueño de la superficie con una profundidad de centímetros, ¿no? sí, sí. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de que estos campitos pequeños pueden ser objeto de contratos de participación, que son los que más se utilizan en el mundo, ¿no? Y no darían objeto a que se infle cifras ni nada por el estilo. Pero no, tenemos que tomar a lo que queda, a lo único que queda. Porque fuera del ITT, cuyo destino al parecer ya está definido, ¿no es cierto? Fuera del ITT, ¿qué campo de mediano a grande le queda a Petroecuador? Porque todos Adelante. decía así en el ITT, el último campo atractivo para cierta voracidad es Sacha. Porque todos los demás campos están operados bajo la figura de prestación de servicios con financiamiento, cuyo redundando financiamiento sale del cobro de las tarifas, desde los O $43 sea que que se en le paga definitiva diariamente. lo que estás contándonos, y hay que resaltar eso, ¿no es cierto? Es que contratos de prestación de servicios, que es una mala interpretación de lo que dice la ley, los Ujú. servicios que puede contratar Petroecuador son solo servicios específicos, así como sería lavar las ventanas, pero no puede Es contratar para temas sustantivos de la actividad petrolera como lo está haciendo sistemáticamente, y eso bajo varios claro, gobiernos, incluyendo el tema de AUCA, incluyendo el tema de sí, Shushufindi sí, sí, en los casos de Schlumberger y de Halliburton. El punto es, ¿no es cierto?, que parte del atractivo o el pretexto para entregar, para delegar esos campos en estos contratos de prestación de servicios mal dados, era que las empresas iban a venir trayendo el financiamiento. Pero resulta ser que el financiamiento salió de la misma correa, pues entonces a la es, final claro, cobraron del Estado y es del Estado el que está pagando ese financiamiento, así inclusive es, de antemano. Porque en muchos casos, ¿no es cierto? Bueno, además porque teníamos una conversación con el ingeniero Luis Araúz y él mostraba, ¿no es cierto?, cómo en las compañías estaban no solamente cobrando la tarifa, sino también cobrando la amortización. O sea, es como que usted le pague al taxista, además de la tarifa por la carrera que le está haciendo, le pague la amortización o la cuota del préstamo adelantado, claro, el préstamo para comprarse el carro, pues. O sea, no tiene claro, sentido. claro. Y lo peor es también añadiendo que no pagan con impuestos de la renta más allá del 5%, Claro. cuando deberían estar pagando el 20%. Y con precios que no tenían nada que ver con los verdaderos costos, ¿no? El caso de AUCA, creo que vos tenías los datos, creo que pasaron cuando estaba manejado por Petroecuador, los costos por barril de petróleo estaban en $7. El rato en que el Estado le paga a Schlumberger, ellos cobraron $42 por Están barril, de cobrando 7 a $43. 42. El mismo Claro. pozo petrolero le hicieron que aumente los costos de una manera totalmente artificial. Y lo mismo en Shushufindi. ¿Cuánto es en Shushubin? ¿Te acuerdas vos las cifras? Asimismo, creo que era de $10 o menos del costo de producción. Y ahí están cobrando, creo, 36, $34 el barril. Porque Entonces, no hubo para aclarar a nuestra audiencia, ¿no? Lo que estamos hablando es que dicen, es que el Petroecuador es ineficiente, Petroecuador no puede. Entonces, Petroecuador puede producir un barril de petróleo por $7 y el Estado vende, por ejemplo, ahora a 60, por decir alguna cosa. Entonces se gana la diferencia, los 63, a los $53. Pero el momento en que dice, bueno, voy a contratar, voy a terciarizar para que otro me dé operando el pozo que yo lo desarrollé, el pozo que yo lo he venido cuidando a lo largo de estos años y que a lo largo de décadas me ha estado funcionando muy bien, voy a entregar con todo y el conocimiento del pozo
sin ningún riesgo, lo voy a entregar a una empresa privada y la empresa privada dice, es que ya a mí no me cuesta $7, sino que me cuesta 42. Entonces, Claro, 60 menos 42 ya quedan solo 18 en lugar de los eso 50. mismo, y eso es, y a eso se debe de que cada vez tengas menos ingresos en el presupuesto del Estado, porque si el precio de venta del petróleo no sube a lo que está presupuestado durante un año X y se tiene un precio promedio menor, entonces con resta las tarifas y la ganancia que le queda para el Estado no es la esperada, ¿no es cierto? No es también lo que no está cumpliendo con todo aquel positivismo que dio lugar a que se vaya en ese tipo de contratación, que creo que es único en el mundo. ¿En dónde has visto tú de que haya contratos de prestación de servicios pagados con tarifa para extraer petróleo? ¿En dónde? Claro, claro, es una distorsión de la doctrina inclusive, ¿no? De la doctrina Claro. de legislación petrolera en el mundo. Ahí está el texto no del ingeniero, sino del abogado, del doctor Luis Arauz, ¿no es cierto?, que hace Ujú. una referencia comparada a otras partes. Yo he conversado con gente, por ejemplo, en Venezuela, que tenían toda una tradición de juristas chavistas y antichavistas que eran nacionalistas, ¿no? En el tema petrolero y que mostraban por su experiencia. Recordemos que la OPEP fue creada por un venezolano, fue iniciativa de un venezolano hace Se llamaba, 60 y bueno. pico de años. Ujú. Tienen una larga trayectoria jurídica, una larga tradición jurídica en Venezuela, en los estudios del tema petrolero. Al fin y al cabo tienen 130 años de vivir del petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante este pequeño detalle porque no es solamente no es un pecado venial. Esto de aquí puede dar lugar a una cantidad de problemas con los arbitrajes internacionales, porque en los Eso. arbitrajes internacionales, los árbitros que siempre están sesgados a favor de la transnacional, siempre están en contra de los estados, Ujú. pueden utilizar como pretexto, ¿no es cierto?, lo que se conoce a nivel internacional sin tomar en cuenta la legislación interna. Entonces, estas Claro. pequeñas discrepancias, estas peculiaridades, estas idiosincrasias pueden terminar jugando adicionalmente en contra del Ecuador, ¿no? Entonces, son 35 años, aunque no creas, desde que a Petroecuador se le hizo una empresa autónoma. Previo estaba muy bien controlado, desarrollaron CEPE adecuadamente, sí, pero Rodrigo Borja aceptó que se le haga autónomo a Petroecuador por todos los buenos razonamientos y puntos de vista que había, formaron la Petroamazonas, sí, y de gobierno en gobierno, de cambios en la ley y en los reglamentos de hidrocarburos, fueron poniéndole en vigencia como 5 o 6 formas de contratación. Ya, a ver, vamos acordándonos, por favor, vamos haciendo un pequeño recuerdo. A El ver, Ecuador empieza su explotación petrolera moderna, porque hubo la anterior con los contratos que también en la fueron península de redonditos en Santa la Elena, península de Santa Elena, ¿no es cierto? Que los con ingleses el de ahí. consorcio Petroecuador Texaco y la empresa mixta Ya, entonces, estos City. son contratos de asociación. Entonces, empieza Era con. una concesión en donde había los dueños eran digamos, los que el Ecuador en ese momento aplicaba el derecho de que sea propietario. Por eso cuando se renegoció el contrato de lo que era solamente Texaco, Gulf Texaco, el Ecuador a través de CEPE obtuvo el 15% de la propiedad de ese Que contrato. básicamente era una participación societaria, es decir, lo que Sí, hizo eso, CEPE fue comprar las acciones de Gulf 15%, luego lo de la y se Gulf. quedó con su participación que le correspondía. Luego lo de la Gulf compró y llegó al 62,5% y Texaco la diferencia. Y con eso concluyeron, creo que los 18 años que Ahora, faltaban esto de solamente contrato. te completo, esto estaba al mismo tiempo, ¿no es cierto?, soportado por una política nacionalista del gobierno de Rodríguez Es, Lara, sobre todo el contraalmirante Jarrín Ampudia, del ujú, recientemente sí, fallecido sí, René está Vargas, bien. que estaban sosteniendo primero una política de participación en las rentas, aparte del tema de ser socios, y un impuesto a la renta, ¿no? Entonces, a la final, Ochenta y Texaco, siete coma cinco por ciento fue el impuesto a la atentos, renta. atentos a este detallito. El Texaco ochen- pagó 87,5% de cada barril que sacaba al como Estado impuesto a la ecuatoriano renta. de impuesto a la renta. Y la La renta parte, petrolera fue del 92% para el Estado.
Entonces, esto Y es muy importante porque ahora, ¿no es cierto?, el 87,5% se va a llevar la empresa privada. De lo que claro, estaba 5 puntos produciendo el menos. Estado, ahora se van a llevar el 87,5, este número mágico, se van a llevar afuera, con lo cual aumenta el gasto, con lo cual aumenta el déficit fiscal, se reduce la Reserva Monetaria Internacional y se reduce también la balanza de pago, o sea, se crea un hueco fiscal y un hueco en el sector externo del Ecuador, afectando profundamente la estabilidad de la dolarización. Claro, por eso es de que lo que estamos exigiendo es que precisamente nos han dado números sueltos, ¿sí? Normalmente lo que yo conozco más de cerca, ya con la computación y todo lo demás, empezamos a hacer modelos técnicos y económicos. En Petroecuador tenían un área especializada para llevar los contratos que iban haciendo, me acuerdo. No sé si tú llegaste a conocer. Y entonces ahí, conjuntamente con las empresas, se definían los modelos, dependiendo del tipo de contratación, pero le pusieron mayor esfuerzo al asunto de los contratos de participación. Espérate, Y espérate, no sí nos es lo que... saltemos. Espérate un rato, no nos saltemos. A ver, vamos A ver, despacito. Para nuestra audiencia tenemos que ser muy didácticos. A ver, primerito, sobre todo entre el 72 y el 82, esto de aquí era lo que funcionaba, ¿no? Entonces, solo el consorcio y la asociación mixta también con y City. habían Pero sigan por asociaciones ahí. mixtas. Pero básicamente Sigan. la relación societal. Después viene, Es ¿no es cierto? Y fue en la época de Hurtado el que se abren las puertas para la nueva privatización, o sea, abandonar, de porque León Férez el Cordero fue, triunvirato. Pero primero en Hurtado, en el 82, recuerdo yo que claro. Wilson Ya, Pastor, ya fue Acosta en y esa otros dirección. expertos petroleros propusieron justamente estos contratos de prestación de servicios. Prestación de servicios, claro, Ahí es lo que se abre la puerta para esta gran distorsión. Entonces claro. ahí empezaron y en efecto hubieron algunos casos en los que hubo inversión de riesgo, hubo exploración de nuevos Sí hubo. espacios. Y la parte positiva de estos contratos es que estaba el campo exploratorio abierto hacia el centro oriente, ah, principalmente, ¿no? Hacia el área de crudos pesados en el Parque Nacional Yasuní, hacia otras instalaciones donde estuvo el Occidental y hacia otras instalaciones de ese tipo, ¿no? Entonces el contrato era que las empresas invertían y el Estado era el propietario del petróleo, que es lo que maravillaba a los que estaban promocionando, y simplemente el Estado luego reconocía las inversiones, costos y gastos. Y ocurrió que el precio de venta del petróleo y los volúmenes a extraerse no funcionaron como se esperaba, y claro, y el Estado quedó debiendo, ¿no? A ver, Y por esto es eso, importante, a ver, esto es muy importante subrayar. El Estado con estos contratos de prestación de servicios, insisto, son contratos que fueron diseñados para que en ese entonces CEPE pueda contratar a una empresa para que haga la limpieza, a una empresa para que haga las reparaciones de tubería, a eso una es otra empresa, cosa, ¿no? ya, que son contratos de prestación de servicios Eso es específicos. lo que La tú dices, la distorsión, realidad. la distorsión, insisto, cuidado, la prestación de servicios específicos es absolutamente, no solamente Aquí en el operacional, sino Ecuador se ha legítima. distorsionado. La distorsión está en permitir que se utilice este tipo de contratos para quitar la razón social de CEPE y ahora de Petroecuador y hacer que la prestadora de servicios preste, entre comillas, el servicio de la tarea sustancial de CEPE, pues. O sea, no ¿Cuándo? tiene sentido. Si yo soy el médico, no puedo contratar a una enfermera, no puedo contratar a la señora que limpia los baños para que haga la operación, pues. No tiene sentido Claro, para que haga cirugía. Entonces, y subrayo es, aquí está la clave del asunto, porque una vez que ya se quedan con el objeto principal de la producción, ellos imponen los precios y dicen, bueno, yo te cobro por cada barril de petróleo tanto, y te cobraban un ojo de la cara. Y claro, o obviamente, sea, y obviamente había nunca una hubieron comisión mixta, auditorías técnicas adecuadas para ubicar, ¿no es cierto?, cuál era el real costo, ¿no? claro, había una comisión mixta entre Petroecuador y las empresas, sí, y ellos son los que definían las inversiones, costos y gastos, veían los ingresos que ha tenido el Estado y procedían a liquidar. Ya, desde O ahí también, cuéntanos, por qué se cayeron los contratos? A ver, qué fue lo que fue porque sostenible? Pero a ver, a con ver, cifras, ponnos. porque la ingeniería de ese momento no era suficiente como para reducir riesgos en términos de que los cálculos que estableciste y el factor de recobro que se calculó significaba un número X de reservas
y que eso iba a ser extraídas en un lapso de tiempo de 20 años, que es lo que normalmente acostumbramos aquí en el país, ¿no? Pero no fueron funcionando, sí. Entonces, por ejemplo, el Conoco se fue por alguna razón, vino Maxus, y entonces ahí es cuando ya se perforaron algunos pozos. No habían tomado en cuenta que el agua sí iba a venir rápidamente. O sea, los barriles de petróleo por día venían igual a lo calculado. La diferencia es que el agua fue creciendo y por lo tanto tenías menos producción, y al tener menos producción, obviamente tenías menos ingresos. Ahora, yo te doy un dato, yo te doy un dato de mi buen amigo, mi nunca tan ponderado ingeniero Alberto Segovia. Él tenía un Ah, estudio ya. sobre Maxus, ¿no? Que después esos campos, el mismo campo pasa a Repsol. Y resulta Sí, ser que sí, sí. Maxus hace 40 años planteaba que el costo de producción del barril era $40. Entonces, el problema es que $40 de los años 80 No, ahorita pues sería, eso pero ya sería es, una cosa de $200 la costa de producción. Entonces, el problema es que el Estado le pagaba a Maxus más de lo que podía vender en el mercado internacional. claro, o sea, lo bueno de eso fue la tecnología de país y tecnología de punta que se trajo. Porque no te olvides que ya desde el año 98, 88, ya tenemos el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas. Ya se impuso la necesidad de que, igual que Costa Afuera, se perforen varios pozos desde la misma plataforma. Y con eso se redujo las deforestaciones, se construyó las carreteras que necesariamente eran suficientes, y también ya se vio que estábamos con crudo muy viscoso que Bueno, y también generaba se incluyeron algunas normas para el tema del uso de los desechos, ¿no? Después, Ah, igual, no, para yo tratar de estuve ahí, tapar yo inclusive estuve ahí toda la vinculado, ¿no? catástrofe de Texaco, ¿no? Yo estuve ahí vinculado, ¿no? Sí, en el campo, en Cuéntanos, donde cuéntanos, inclusive, perdón, cuéntanos, pues. en donde éramos un grupo, ¿no? Que se formó en Maxus, en donde yo era el segundo de a bordo, porque había formado parte de la escritura del reglamento de operaciones. Y entonces, luego de como yo conocía las operaciones tradicionales de Texaco, de CEPE, todo eso, era el que más preparado estaba. Pero desde que empezamos a abrir la carretera ya se tenían normas de gestión ambiental. Por ejemplo, los árboles antes se tumbaban hacia donde caigan y se cortaba y se ponía en las carreteras. En este caso, los árboles les cortábamos para que caigan hacia adentro. Sí, se ponía hacia un lado Hacia donde va a ser la carretera, para que ya iba a ser el daño, sí, para reducir el daño, para para que minimizar el no daño. caigan más árboles, luego se los retiraba, sí, y se ponía una capa impermeable, luego se puso como 40, 50 centímetros de grava y arena, de tal manera de que casi era muy poco lo que se necesitaba de ir arreglando la carretera si le comparas con lo que ocurría en las carreteras antiguas de Texaco. Yo estuve en agosto por allá, por el área de ex-Repsol, y sí se veía ya cierto deterioro de la carretera, pero ¿cuántos años son? Solamente cierto deterioro. Entonces, Bueno, por ejemplo, y el tema de los desechos también es importante. Recordemos a nuestra audiencia, y espérate, después, recordemos a nuestra audiencia que la Texaco dejó haciendo el desastre con a esta ver, secuela brutal de enfermedades degenerativas, de enfermedades de la piel, de enfermedades infecciosas, la contaminación de los niveles freáticos, afectando a los sectores más pobres de poblaciones indígenas en el oriente ecuatoriano, con tecnologías que la propia Texaco había prohibido en ese entonces en otras partes del mundo. a ver, sin irme muy lejos, solo hubo tres operadoras: Texaco, City y también CEPE con sus operaciones. Todos eran iguales en el asunto de manejo de desechos, porque en la ley de hidrocarburos había solo dos reglamentos. Como que no me acuerdo bien la uno que decía, como quien dice que no se contaminará y punto. Y lo otro es de que no se afectará innecesariamente a las poblaciones locales. Entonces, sí, sí era yo trabajaba ese tiempo en la Dirección General de Hidrocarburos en el campo, y era una constante. No había tanto derrame como ahora por No las había tuberías, ¿no? conciencia tampoco, ¿no? Es decir, no era un tema de mala fe, si es que no había conciencia. En el campo, yo te insisto en este detalle. En el caso de Texaco sí había mala fe, porque la empresa había dado directrices mundiales.
para ciertas normas, cierto tipo Ah, de bueno, eso no cuidados sabía. en el plano de la contaminación, en el plano de los desechos. En el caso de CEPE simplemente no se sabía. Los técnicos de CEPE actuaban de buena fe porque no conocían cuál era los efectos de lo que estaban haciendo. El 90% de las aguas negras y grises que diariamente estamos produciendo en Ecuador se van a los ríos libremente. Sí. Y la práctica era esa. Llegabas a los separadores, el gas se quemaba como hasta ahora, el petróleo sí era la niña, ¿no es cierto? Y se le manejaba adecuadamente, el agua iba a unos tanques, a unas piscinas y luego a contaminar los ríos, a veces con enormes cantidades de petróleo. Se perforaban, se usaban piscinas para la perforación de pozos, otras piscinas más pequeñas para las pruebas de producción. En algunos casos preferíamos que se queme ese petróleo, o en otros casos quedaban ahí, e iban generando ese gran pasivo ambiental que también estuvo presente en CEP, cuando CEP era CEP, en la Claro, porque zona no se de... conocía, no había conciencia de estos temas. Ya había, porque en el año 88 fue clave, ¿no? Ya vino la reunión del Por eso, Río y el todo lo 88 demás. fue el año del reglamento que hiciste referencia. Claro, y ya vino lo del río y todas las primeras exigencias ambientales, y ya las empresas operadoras de buena fe, ¿no es cierto? Ya trataban de ir cumpliendo la ley. Lo que es Sí, importante es que Texaco había lanzado este tipo de directivas a nivel mundial en los años 70. pero ya Y tenía que aquí en irse el Ecuador aplicando, no se aplicó. Texaco de claro, Ecuador no por- aplicó lo que la directiva, la matriz mundial había claro. ordenado. Inclusive en los mismos Estados Unidos he sabido de que ahí el manejo ambiental, desechos y todos lo hacen las municipalidades en donde están asentadas las empresas. O sea que, por ejemplo, digamos, en el fracking, que el petróleo de esquisto que se está produciendo, pues simplemente el tema ambiental es un asunto del sitio Sí, pero verás, donde se aquí ubica. tenemos que hacer referencia a lo que conversamos al principio. Yo viví en Texas, ¿no? Y conocí además, en el patio en el patio trasero de la casa, la familia tenía desde el tatarabuelo, tenía un pozo, un balancín que seguía explotando, Sí, extrayendo petróleo. ujú, Entonces, el problema es que como la propiedad del subsuelo en Texas es privada, también la responsabilidad de los desechos tendría que ser privada, pues. Entonces, por claro, eso ellos asumen pero que el rato que están pagando el impuesto, están obligando a que sea el Estado, en este caso el distrito, el condado, el que ujú, asuma los costos de la remediación. Pero obviamente quien tiene que cuidar, igual que se cuida la vereda, ¿no es cierto?, es el dueño de casas, ¿no? Es así de sencilla. bueno, pero En el en caso todo del caso, derecho latino, en el caso del derecho latino, la cosa es ya, distinta, porque estamos hablando de bienes comunes, ¿no? O sea, ujú, el principio del derecho latino incluye el tema del bien común y la propiedad ajá. privada queda escarbada dentro del bien común. Entonces, las concesiones que hace el Estado en el caso del derecho petrolero ecuatoriano son concesiones muy específicas que incluyen el hecho de que ellos no pueden salirse de esas, ni en beneficios ni en costos pueden irse más allá de la responsabilidad en la que tienen y por tanto no pueden contaminar, pues. O sea, por eso mismo es lo que se fueron poniendo directrices generales de lo que es el plan de manejo ambiental. El plan de manejo de desechos que lo hicimos con la presencia de gente de Occidental, gente de Conoco y todo eso, porque ya vino este tipo de expertos que tenían cierto conocimiento del manejo Ahora, mira, yo creo ambiental. que es muy importante este tema, estamos en el periodo de prestación de servicios, porque con toda la buena voluntad que se hizo y las mejores prácticas internacionales, se aplicó acá, empezó a tomarse la normativa del Estado ya de manera más tajante, pero las empresas también abusaron, incluyendo en la remediación ambiental, incluyendo los temas, los cuidados ambientales como parte del aumento de las tarifas, pues. A ver, es los costos de remediación, de limpieza, todo eso. Ya tenían que hacerlo las empresas operadoras, ¿no? Ya a la vez instruían a operaciones como perforación de pozos, ya les instruían para que vayan en esa dirección. Pero una cosa es una gestión de manejo de desechos en bosque húmedo tropical que en Texas, Claro. sí. Una cosa es tener petróleo, sí, pero también
se ha venido también el agua de formación, que es salina y tiene elementos tóxicos y todo lo demás. Siempre hubo diferencias respecto a ir caracterizando el ecosistema en el cual se está actuando, ¿no? Y a través de los tiempos, obviamente, aquí en el Ecuador, yo creo que se tienen patrones de alta eficiencia respecto a este momento al tema de gestión ambiental, ¿no? Este es un A- a- tema fundamental, este es un tema fundamental, porque ha habido una pero, transformación importantísima de los técnicos y de los trabajadores de Petroecuador de lo que fueran las etapas, digamos, prehistóricas de los y años 70 a claro, lo que es ahora, ¿no? me adelanto un poco. Estamos ya en el proceso de declinación de la producción. Sí, no veo la forma de que en los campos en producción, ojo, en los campos en producción, se tenga un incremento sostenido de la producción, inclusive lo de Sacha, me parece que es algo traído de los cabellos, ¿no? ¿En Sí, qué sentido? ¿En qué sentido? en el sentido de que se va a llegar a los 100.000 barriles diarios, pero tienes que mantener fijo los 200, los 76.000 barriles diarios que tienes ahora. De esa manera tú A puedes ver, asegurar, a ver, a o ver, mantienes fijos los 77.000 o subes a verás, 100.000, ¿cómo es? a ver, nosotros tenemos en este momento 76.000 barriles. 77, Y 77. ya, No ya, bajes, no bajes. ya. Le dejamos ahí y solamente nos dedicamos a extraer con ciertos costos, gastos para que el asunto se cierre un pozo y ahí le dejamos. Sí. Y entonces vamos a ver de que en realidad vas teniendo una declinación de la producción. Pero, ¿qué puedes tú hacer para, esta sería la curva base? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se dice, bueno, esto sí podemos resolver, pero también vamos a incrementar la producción. Y entonces se te vienen todos los cálculos de cuántos pozos, a 6 millones de dólares el pozo y todo lo demás. Pero no te olvides que la curva base de la producción está actuando. En los últimos 3 años, el promedio de producción por pozo en Sacha fue de 184, de los nuevos pozos que se perforó, fueron de 184 barriles. Y esto es lo que está ocurriendo en todos los Sí, campos. Y lo importante, a ver, yo para no marear a nuestra audiencia, es decir, yo creo que lo que es importante es que a pesar de que hay esta situación de declive natural que tiene que ver con la no le estructura. llamemos así, es simplemente que ya cada vez te llega menos petróleo. Sí, pero lo importante, por favor, Fernando, lo importante es que en esas condiciones los trabajadores de Petroecuador lograron aumentar en 3 años de Sí, 64 a 77.000. sí, pero ¿qué es lo que se ha hecho? A ver, lo que más se ha hecho es perforar pozos, lo cual estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que participé haciendo el estudio de impacto ambiental en una sísmica de 3D, el Sacha Sur, que es la que más producción genera este momento. Entonces, ya los geofísicos, los geólogos de Sacha se fueron dando cuenta que el reservorio crecía más hacia el sur. Y ahí es el foco de todos los nuevos incrementos que se han tenido, porque Sacha hacia el norte no se alarga, se hace una punta y hasta allá ha llegado. Nota al pie de página. Es un dato súper importante para nuestra audiencia. Esta experiencia, este conocimiento que ha tenido Petroecuador, primero CEPE y después Petroecuador del campo Sacha a lo largo de medio siglo, le Ujú. permite tener un ahorro en los costos brutal, porque el saber esto que acaba de decir, que en lugar de irse para el norte, hay que seguir explorando, hay que hacer el gasto, hay que hacer la apuesta hacia el sur del campo Sacha, ¿no es cierto? Significa una probabilidad de éxito enorme, por tanto, las inversiones son muchísimo, muchísimo más seguras. No hay inversión de riesgo. Entonces, Ya, el momento que se entrega esto a la empresa privada, se le está entregando no solamente el campo, que ya es una joya de la corona, sino todo ese conocimiento acumulado por parte de los técnicos por ecuatorianos. supuesto, y se van a dar cuenta de que la estructura de Sacha a lo mejor ya no tiene dónde crecer, o si lo tiene, habrá uno que otro pequeño chibolito que ahora le llaman los intracampos, ¿no? Que puede dar lugar a que se perfore uno, dos, tres pozos adicionales, no necesariamente son altas producciones.
Y eso te dice de que definitivamente ya podemos estar llegar al punto máximo de producción. Bueno, pero eso sí es especulación, porque la evidencia es a pesar del declive natural, aunque no te guste la palabrita, a pesar del declive que corresponde a la vejez de la explotación, ¿no es cierto?, a la antigüedad de la explotación, ha habido un aumento muy significativo en un tiempo tan Sí, corto. sí, señor, como Entonces todavía producto. eso podría ser que Petroecuador pueda en los años siguientes, ¿no es cierto?, si sigue en manos de Petroecuador, pueda seguir aumentando a la misma tasa. A ver, sí, sí, se tiene eso. Eduardo Benalcázar es un técnico que hizo una modelación de la perspectiva productiva de Sacha. Hizo un cálculo para 44 barriles y obviamente no se ve pues con gran expectativa. Son 12.000 barriles adicionales por a 44 pozos. Estás viendo de que sí son importantes las producciones, pero son de menos de 500 barriles diarios por pozo nuevo. Sí. Y eso te está diciendo de que lo que estás a este momento con esos nuevos pozos es compensando la declinación de la producción de los otros pozos. Ese es el Por eso es manejo lo que yo técnico digo. adecuado. Por eso que yo digo, llegar a 100.000 barriles y sostener los 100.000 barriles solamente apoyados en perforación de pozos no va a ser suficiente y por lo tanto, si has oído hablar de la inyección de agua. Pues bien, en Sacha se viene inyectando agua desde 1986 con Texaco, cuando lo que se hacía es lo que se llama ahora agua de baja salinidad. El agua que se extrae tiene alta salinidad. Había una planta, creo que hay una planta, yo conocí mucho la de Shushufindi, en donde se trata el agua de tal manera de que sea un agua totalmente que no contenga ni sólidos, cero vida. Y esa se le inyectaba en los yacimientos. ¿Qué ocurría cuando se mezclaba el agua de baja salinidad con el agua salina de los yacimientos? Se generaban ciertos cambios composicionales que permitía de que la tensión interfacial que les tiene pegados al petróleo como quien dice, en el sartén, está pegado a la grasa, ¿no es cierto? Al sartén. En este caso es la relación entre petróleo y agua. Libera un poco la tensión, reduce la tensión A interfacial ver, y libera. insistamos en la traducción al cristiano para nuestra audiencia. Lo que está diciendo el Fernando es que al cambiar el grado de salinidad, o sea, al reinyectar el Reducir la agua salinidad. del campo con menos salinidad, con menos impurezas, entre comillas, cambiaba la relación, cambiaba la densidad del agua dentro del campo petrolero al No interior la del densidad, campo. sino la composición. Bueno, la composición, pero entonces eso permitía, ¿no es cierto?, que sea más fácil que se Se deslice el libere más petróleo petróleo y pueda salir más petróleo que el que naturalmente estaba saliendo del que el campo. que solamente en función de la presión lo estamos haciendo. Pero ese proyecto se paró, luego se paró el de Shushufindi. Desde hace unos 8 o 10 años, creo que en Sacha retomaron, tienen 10 proyectos de inyección de agua, pero lamentablemente solamente se monitorea con la presión de los pozos productores. Y también si ha habido incremento respecto al asunto del trabajo que está haciendo la inyección de agua, que, ojo, ¿no? Y el agua sale sin costo alguno, igual que el gas en nuestros yacimientos. Todos son inversiones, costos gastos para petróleo. ¿Ya? Entonces, lo que haces es monitorear solo con la presión, pero no estás viendo lo fino, pues. De cada 100 barriles en Sacha se van a quedar 78. De cada 100 barriles descubiertos se van a quedar más o menos 78 barriles. Se habla del 30%, bueno, hablemos del 30%. Se van a quedar de cada 100 barriles, se van a quedar 70 barriles en el yacimiento. Sí. Y la tarea, Este es un tema que es normal, digamos, en el campo por la estructura, por los años de sí, explotación sí, del sí, en campo. promedio en nuestros yacimientos, el factor de recobro, si tú quieres, tiende a ser bajo porque tenemos como 40 y más pequeños yacimientos, ¿sí? En donde es más difícil extraer petróleo. Entonces, el factor de recobro de esos yacimientos es del 18%, 16%, ¿sí? Que tiende a ser bajo. Por eso es lo que se Pero eso es va, lo normal, pues. A ver, no ubiquémonos un hablemos de poquito veras, por eso dentro de los... se están quedando en los yacimientos 30.000 millones de barriles. Y si quieres ir a una parte de lo que les llamo yo volumen de ese volumen de petróleo residual, quieres ir
a ese volumen, convertirlo en reservas. Reservas P1 quiere decir que tiene una probabilidad de que se extraigan del 90%. Para nuestra Y audiencia, Fernando está diciendo que se están quedando de manera irremediable, o sea que es muy costoso es, sacar este porcentaje cada vez más alto por... no es costoso porque no hemos probado. No es costoso, Bueno, porque pero simplemente, con técnicas mejoradas eventualmente se puede sí, sacar, sí, pues. pero no va a ser costoso porque no, porque, bueno, yo he estado vinculado a esas tareas de recuperación mejorada, he sido profesor de posgrado y todo lo demás, he estado en laboratorios fuera del país también. Y si hay ahora, por ejemplo, lo que se llama la biotecnología, tú puedes generar biosurfactantes de los desechos, digamos, de los desechos frescos, por ejemplo, de la palma africana en Amazonía. Puedes generar valor agregado. Esos biosurfactantes los inyectas, claro, mezclados en un porcentaje con agua, abajo del yacimiento. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a reducir la tensión interfacial, que es lo que le mantiene atrapado al petróleo. Le tiene como pegaditos al petróleo y al agua. De eso Y eso, conversamos en una conversación anterior, eso te explicaste la sí, vez sí, anterior, sí. sí, Yo creo que es pero importantísimo este detalle. Entonces, sí hay técnicas, ¿no es cierto?, que permitirían eso y que están en manos de ecuatorianos. Gente como vos conoce de este asunto y podrían aplicarlo en el caso desde un manejo técnico adecuado, ¿no? siempre se ha dicho que es costoso, porque claro, los que se fueron les gustó la idea de recuperación mejorado, vieron en importar producto, sí. Y obviamente ese producto viene de las plantas petroquímicas de los Estados Unidos. Cuando aquí se podría Pero, hacer con materiales ecuatorianos y con técnicos ecuatorianos, ¿no? pero Esto en de La China Palma. también hay algo así, sí, con más eficiencia me parece que en China, pero nuestros yacimientos son profundos. Tienen una alta temperatura, creo que como 120 grados centígrados, 220 grados Fahrenheit. Sí. Tienen alta presión, 2.500, 3.000 libras por pulgada cuadrada. Tienes agua, creo que sí tiene una buena salinidad, 20.000, 30.000 partes por millón por salinidad. Entonces, no cualquier producto que puedes comprar afuera, por más que te vengan con la explicación, ese va a ser aplicable. Claro. Lo que hemos luchado es para que aquí se forme un laboratorio que vaya de menos a más, que genere productos, bioproductos a bajo costo de tal manera que se pueda añadir nuevas reservas y extraer más petróleo a costos razonables. Pero ¿por qué se ha parado esos intentos? Inclusive en los últimos, se ha formado en estos últimos 5 años alrededor de 90 estudiantes, 90 ingenieros de maestría de recuperación mejorada, donde se trajo técnicos de afuera y todo eso, y en las tesis se veía que lo que se privilegiaba era la compra de productos, en Claro. vez, En lugar de desarrollar una tecnología propia, que además el sin Ecuador es el previamente pionero, ¿no? comprobar que ese producto va a funcionar en tu caso. Ya, por ejemplo, me acuerdo para una tesis del ITT, el 75% de los costos en esa tesis estaba asignado al producto. O sea, que ibas a comprar algo mágico que te iba a detener un poco la venida del agua y que te iba a permitir que se produzca o se mantenga la producción. Pero no es así. Nuestros yacimientos son muy particulares en ese sentido y la idea era y es ir, en este caso, qué sé yo, con las universidades, como sea. Hay veces que la central en esto ha fallado, porque inclusive en la central yo les preparé todos los componentes para la creación del Centro Ecuatoriano de Recuperación Mejorada la primera vez en el 2002 y cuando regresé en el 2014 le actualicé ya con mucho más conocimiento. Pero ahí le dejaron morir. ¿Por qué? Porque siempre el interés es de que lo importante es hacerse plata y cómo haces dinero, sino importando los productos. Sí, supuestamente suponiendo de que eso va a funcionar. Me acuerdo que Petro en los 80, en los 90, Petroproducción introdujo polímeros. Se taponaron los pozos, se perdió producción y nunca funcionaron.
Entonces, cuando ellos hablan de inyección y después ponen guión recuperación mejorada, no tienen hecho ni un solo análisis técnico, económico y científico del asunto, ¿no? Simplemente quieren seguir inyectando para mantener la presión. Y yo no sé, como producto de todo eso, que ya significaría perforar pozos, obviamente hay que arreglar las facilidades, ¿no? Sí, que sí están con serios problemas por falta de mantenimiento. Lo que te decía que el año anterior, 2.924 millones de dólares, se gastó Petroecuador en exploración, poco con un pozo exploratorio, creo que al Pre-Cretácico que no resultó positivo. Y lo demás en las tareas en los campos de Petroecuador. ¿Por qué no pusieron un solo centavo para el mantenimiento de las instalaciones de Sacha? Porque ya estaba preparado lo que ahora estamos discutiendo, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, Entonces, el propio ministro anterior de Finanzas reconoce en una publicación que le sacó 1.900 millones de la caja chica de Petroecuador, o sea, del claro, presupuesto que ya estaba recortado, ujú, claro, del capital de giro, o sea, de los ingresos brutos ujú, de Petroecuador del negocio normal, le ujú. sacan 1.900 millones de dólares, con lo cual estrangula todavía más la capacidad de operación. Así es que es verdaderamente heroica la actitud de los trabajadores, los técnicos de Eso sí, Petroecuador, de hacer combatido. estirar las cosas para no permitir que se sabotee la producción, ¿no? La gente de campo, ¿cuál es su tarea? Descansas y luego ingresas durante todo el día, estás al frente de las operaciones, a tratar de solucionar, por decirle la palabra, parches, ciertas cosas, etcétera, etcétera. Sí, ellos sí, obviamente merecen que los Y hay un tema ecuatorianos, adicional que vale la pena mencionar a propósito de tu experiencia tan amarga tratando de desarrollar tecnologías apropiadas. Los técnicos ecuatorianos, los técnicos petroleros ecuatorianos son disputados a nivel mundial. Yo conozco, tengo sí, conocidos eso, en Qatar, en Arabia Saudita, qué bueno, a mí me en gusta eso. Canadá. ¿Oíste eso? Porque es muy importante, aquí se quiere crear una imagen de que los ecuatorianos somos unos burros, unos ignorantes, y al contrario, en todos los campos, tanto, sobre todo en la parte energética, tanto los ingenieros eléctricos como los ingenieros petroleros han tenido, allí donde ha habido la posibilidad de desarrollar, ¿no? A pesar de los distintos gobiernos, como vos muy bien mencionas, a pesar de que pueden haber habido influencias políticas, hay un celo de parte de los técnicos, de los trabajadores de de Ecuador, de cuidar a su país, de cuidar y de mucho orgullo respecto a lo que se ha podido desarrollar. Empezando por el primer pozo petrolero. Yo mencionaba a Albert Segovia y él me contaba con detalles, ¿no es cierto? El boicot que hacía, fue un verdadero operativo militar auspiciado por René Vargas Pasos para prácticamente en total clandestinidad que un grupo de técnicos ecuatorianos, un grupo de ingenieros petroleros ecuatorianos puedan hacer el primer pozo, porque se creó el mito de que los ecuatorianos jamás podían haber perforado un pozo petrolero. Y Ujú. tuvieron que, porque les cortaban, les boicoteaban inclusive en las ferreterías, tenían vetado. Ni siquiera, así de increíble era la historia. No podían comprar ni un tornillo, les tenían hecho el seguimiento y no les permitían comprar un solo tornillo. Tenían que hacer las compras a través de terceros para poder lograr el primer pozo petrolero. Y luego Entonces, tú tenías a CEPE con ese unas es el boicot. Pero yo, instalaciones. déjame solamente te acabo este detalle porque me parece que es importante, ¿no es cierto?, consignar en este documento que puede servir para que alguien lo lea y sobre todo las nuevas generaciones, para que se vea el explícito boicot, el sabotaje brutal al conocimiento ecuatoriano, al técnico ecuatoriano, para cultivar un complejo de inferioridad, para establecer de manera institucional ese complejo de inferioridad como política de Estado. Así que es muy importante, tanto en el campo eléctrico como en el campo petrolero, ubicar que aquí hay un talento humano enorme que está siendo permanentemente perseguido, permanentemente asfixiado y que no permite que iniciativas como lo estabas mencionando vos hace un momentito, como los temas de remediación ambiental, como las cuestiones que ha estado conversando David Almeida respecto al trabajo que hacían de cuidado ambiental en el caso del ITT,
que ninguna de estas posibilidades, ¿no es cierto?, puedan ser desarrolladas. Ha habido una maquinaria explícita al servicio de las transnacionales para mantenernos en la Y bueno, sumisión fuera las tecnológica. transnacionales, porque ya no hay, pues. ¿De qué montas son las empresas que están aquí? Ujú. A ver, Sí. cuéntanos, cuéntanos. Ubiquemos porque las transnacionales, las realmente transnacionales estuvieron en los 80, ¿no es cierto? Luego ya se fueron yendo, la BP, Amoco, Conoco, le reemplazó Maxus. Luego vino una empresa con poca experiencia en Latinoamérica como es Repsol, que se hizo cargo de la Occidental, se fue por lo que sabemos, ¿no es cierto? O sea, las que realmente trajeron tecnología de punta ya no están. Y lo que ha quedado, que vino una empresa, Slumberger, que era en el mundo, y aquí en el Ecuador es una empresa de servicios, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, allá en Tarapúa, la empresa Andes Petroleum perfora un pozo, le contrata a una empresa ecuatoriana, sí, para que le perfore. Le contrata posiblemente a Slumberger para que haga los registros de pozos. Y así va contratando los servicios, ¿no? Bueno, y Halliburton también tiene Y exportador, Halliburton también lo mismo, y sino que que es aquí a además estas dos empresas, de Cheney y Rumsfeld, ¿no? claro, entonces estas empresas realmente del mundo siguen siendo empresas de servicios. Y Sí, aquí sí, también, pero el punto, esto nos desdice el punto fundamental. Aquí no, lo que habíamos hay hablado, una por campaña, supuesto. pero brutal para evitar que el Ecuador tenga un desarrollo tecnológico. Y esto pasa, ¿no es cierto?, por el boicot al desarrollo de la industria petroquímica, ¿no? No solamente en el campo de la A ver, producción claro, bueno, extractiva, para sino también de la petroquímica tienes que transformación. pensar en temas de reservas y todo eso, ¿no? Claro, claro. Una perspectiva grande es los 6.000 millones de petróleo en sitio que se tiene en Pungaraya. Y estuve con Ivanhoe 5 años. Llegamos a... Obviamente era una empresa que de manejo ambiental tenía. Ellos venían a perforar en un mes el pozo, porque yo les decía, y los desechos, eso se encarga la municipalidad, me decían. Ya, no, no, les decía, aquí tenemos un reglamento Ujú. ambiental y ta, 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 ta. Luego de un muñequeo de unos 2, 3 días, por fin dijeron, bueno, vamos a hacer como se hace aquí. Y fueron adelante y estuvo muy bien, vinieron a aprender acá, ¿te Claro. das cuenta? Y bueno, ya ellos trajeron la, Y a la propósito, tecnología. un paréntesis, porque con esta influencia, ¿no es cierto? Algunas ONGs vinieron a lavar el cerebro a ciertos movimientos indígenas, tratando de introducir artificialmente la legislación angloamericana acá también, lo cual era una verdadera aberración jurídica, porque hubiera dado lugar a una serie de intersticios legales muy perjudiciales para el país, como los que han sido el tema de los fideicomisos, ¿no? Entonces, el Ujú, introducir la idea de que las comunidades indígenas pueden convertirse en propietarias del subsuelo puede tener muchísimo atractivo desde una perspectiva, ujú, digamos, de justicia social, ujú, una cosa así, pero está planteando una fuente de conflictos inagotable, una fuente de corrupción inagotable y ujú. probablemente, ¿no es cierto?, un proceso de desnacionalización ulterior al que ya se está dando ahorita, porque una vez que hay la posibilidad de que se entregue esa concesión, la gente puede quedarse con una camionetita, puede dedicarse al trago, puede dedicarse a la buena vida, ¿no es cierto?, alquilando o entregando la concesión del subsuelo y después ahí puede haber uranio, ahí puede haber molibdeno, ahí puede haber oro, ahí puede haber lo que sea. Y Tierras nadie se, raras. nadie se responsabiliza de eso, ¿no? Yo me acuerdo de la experiencia reciente, eso sí, con Ivanhoe. Eh, Nosotros vendimos la idea de que nuestras operaciones iban a ser limpias, de que se iba a comprar todo lo que era necesario en el área del Tena y Archidona, cuestiones de ferretería que ya no había, se tenía que comprar en Quito o traían de Estados Unidos, en el caso de ciertas herramientas especializadas y todo eso. En el tema de la construcción de las carreteras, los técnicos eran los de las comunidades, porque fueran zonas comunitarias, ¿no? Y obviamente esta gente estaba muy interesada no tanto en la propiedad sobre el activo, llamémoslo así, sino que simplemente estaban muy interesados hombres y mujeres jóvenes por el trabajo y la perspectiva que se tenía ahí. Son 6.000 millones de barriles. Claro. ¿Ya?
Y ahí está el tema de una Y, universidad, ¿no es cierto?, en el Oriente, que pueda justamente desarrollar una tecnología, pero, un conocimiento propio. pero no se ha hecho una gestión que tome la experiencia que se vivió. Desde el punto de vista social, sí se tuvo ciertos problemas, pero a la final el trabajo que hizo Ivanhoe con la gente significó de que vayan viendo de que la actitud de la empresa era positiva y por lo tanto nunca hubo ningún paro, nada de eso. El asunto era de que eh, una vez que salió Ivanhoe, ¿qué es lo que ha tratado de hacer el gobierno desde el 2014 hacia acá? Metieron la información que con Ivanhoe le actualizamos, corrieron unos modelos que encuentras hasta en la web y dijeron aquí se va a extraer 50.000 barriles diarios de A crudo ver, extra total. primero informa, por favor, para nuestra audiencia, ¿cuál fue el propósito de la contratación de Ivanhoe? ¿Qué es lo que se supone? ¿Cuál es la tecnología que iba a aportar a A Ivanhoe? ver, ¿Y cuáles fueron los resultados a reales? ver, el asunto era extraer el petróleo y en este caso ya venían con idea de inyectar vapor. Se inyectó Pero ahí, a vapor. ver, lo importante aquí, el valor agregado era que ellos venían con la Ya, tecnología ya, a eso vamos, específica a de eso, eso, inyectar eso voy a vapor. explicar. Y es interesante lo que pasó. Se inyectó vapor en dos pozos. El vapor redujo la viscosidad del petróleo y permitió de que una parte fluya hacia superficie. Y en superficie tú a ese petróleo tenías que tenerlo en estado líquido y la única manera de tener en estado líquido era dotándole de calor, ¿no es cierto? Luego el proyecto, una vez extraído el petróleo, era construir tres plantas HTLs, de pesado a liviano, heavy to light. Eso, a ver, pero eso explícanos qué es. Ya, Son que este transformadores de crudo grado AP. pesado se le iba a convertir en crudo liviano. Y me acuerdo, 52 barriles que trajimos del segundo pozo, cerca del río Napo, se llevó, se cargó, yo estuve presente en esas operaciones no sé si habrá ese laboratorio en Nuevo México, en Texas. Se le introdujo esos barriles a la planta. Esta planta tenía una columna en donde se inyectaba, entraba por un lado el petróleo calentado y por otro lado gas en arena blanca. Sí, chocaban las dos corrientes y una parte de ese petróleo pesado, principalmente de los más pesados, se pegaba a la arena. ¿Ya? Y lo demás se le iba acumulando. Si es que en la corrida se vio que todavía podía extraerse más petróleo en el reactor con arena, pues se le hacía otra corrida. Lo cierto es que, increíble lo que voy a decir, el 80% del nuevo petróleo era combustibles O sea, que y se solo el refinaba. Lo que se pensaba que iba a O hacerse sea, salvo y en el, y cambio, el un veinte por petróleo ciento más ligero claro, terminó siendo directamente algo ya refinado, un derivado del sí, petróleo. sí, sí era un crudo del 80% que tranquilamente estabas en capacidad de moverlo por oleoducto. Pero ¿y por qué económicamente no resultó eso? ¿Por qué fue un A fracaso? ver, porque ahí bajó no solamente vino digamos, los 6.000 millones de barriles que están almacenados ahí, sino que le interesaba el prequetásico y ahí regresamos a ver los dos pozos que están ofreciendo para Sacha, ¿no es cierto? Se hizo una perforación al sur del río Napo, si conoces Puerto Napo, al suroriente, al sureste de Puerto Napo, que llegó a 14.700 pies. De Fue una tarea profundidad. A ver, esto es importante. se perforó un pozo exploratorio, ese sí, netamente exploratorio, a 14.700 pies. Previamente los geólogos definieron las formaciones que se iba a pasar, pero a medida que Para avanzaba, nuestra audiencia, estamos hablando de una profundidad que no es usual en el campo ecuatoriano. En el Ecuador se tienen hallazgos de petróleo significativos, por ejemplo, el campo de Sacha, que son muchísimo más superficiales, o sea, que no toca así claro, son, a son profundidad. como 5.000, 9.000 pies. Entonces, se iban tomando muestras y los geólogos en los laboratorios que estaban en sitio se iban preocupando porque no había señales de que existen hidrocarburos.
Así es que a los 14.700, eso es un pozo seco típico. Nunca se encontró nada de hidrocarburos. No, no, no es como, Porque ahora el gobierno está utilizando eso como pretexto, ¿no? A no, pesar de no, que, diciendo, no, a la ministra que hacía referencia a esto de que va a tocar hacer inversión para hacer perforaciones más profundas. Creo que están haciendo ah, referencia a eso. sí, es lo que están ofreciendo para Sacha, pero en Sacha ya hubo el pozo Sacha profundo, que creo que llegó a 13.000 pies. Y asimismo, el mismo problema era de que los geólogos definían las formaciones que iban pasando a tales profundidades, el tope y la base. Y en el caso del pozo de Ivanhoe, no encontraron nada de eso. Era, ahí tienes un riesgo geológico alto. Ya, pero verás, pero a ver, vamos por partecitas, porque si no, Ya. nos vamos a perder un poquito con los compañeros que nos oyen. A ver, primero ubiquemos por qué una tecnología que era tan prometedora cuando se hizo la contratación, terminó con resultados tan pobres que no se prosiguió con el contrato. Voy a ser frontal. Ya. Ellos no solamente vinieron por Pungarayacu, sino que vinieron por el Precretácico. Por eso es que había dos opciones al final. Una, perforar en otro sitio, en el mismo campo Pungarayacu, al oriente de Archidona. Inclusive se contrató un técnico venezolano para que haga el diseño, lo que se llama dos pozos horizontales, uno inyector de vapor y uno productor. Inyectabas vapor, el vapor ascendía, iba traspasando su calor a la formación y al petróleo pesado, y este por gravedad caía al pozo de abajo y se le extraía. Ese pozo costaba Para 12 nuestra millones. audiencia es una especie de cafetera, ¿no? O sea, estás mencionando Eso vino a ser algo así, ujú, ya. Se pensaba, de las viejitas, digo, por si acaso a los jóvenes que son, a los muchachos de claro, las nuevas generaciones, a las cafeteras viejitas a las que se le ponía el claro. café molido, y entonces se pone el agua y tiene que hacer este efecto que está mencionando ahorita Fernando. Y entonces, el momento de tomar la decisión, la gerencia habló con Petroecuador y dijeron, ¿vamos al Prejetásico o continuamos con este pozo? Fuimos al Prequetásico y los resultados, pozo seco. Cuando, si hacíamos el pozo horizontal, ya son cuántos años, desde el 2012 ya son 23, 13 años, ¿no? Que ha pasado rápido el tiempo, ¿no? A ¿Ah? lo mejor estuviéramos desarrollando una parte de Pungarayacu y la idea era de que no solamente nos quedemos con el mejoramiento de calidad, sino que con alta conversión le refinemos en sitio el petróleo. Entonces le Oye, dabas algo así, algo de lo que me estás contando vos, yo conversé con los difuntos, con dos técnicos fabulosos y muy nacionalistas y empresarios ellos mismos muy nacionalistas, Rafael Almeida y Mauro Dávalos, ¿no? Planteaban claro, el una Mauro cosa Dávalo, parecida. sí, sí, Pero sí, claro, yo no, a mí no me da ya la memoria para acordarme los detalles técnicos. Daban con mucho detalle, ¿no es cierto?, de los campos antiguos, ¿no es cierto?, y justamente Pungarayacu y toda la parte hacia el sur oriente, que yo creo que incluye ITT, pero estoy hablándote del 93, 94, ¿no? sí, 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 Mauro Dávalos manejaba muy bien yacimientos. Yo cuando entré a trabajar a la dirección de carburos estuve de asistente de él. Ujú. Entonces yo ahí empecé a conocer mucho Ah, más. yo menciono esto o sea, los sueños de los técnicos ecuatorianos, para nuestra audiencia, para los jóvenes sobre todo, ¿no es cierto? Sueños, no sueños así de delirio, sino al contrario, sueños súper concretos, con todos los detalles, simplemente fueron frustrados porque la estructura institucional, las presiones, que siguen Eso. siendo las transnacionales, porque a la Y, final puede ser que los operadores y, sean y ya nacionales, ni puedan ser tanto las colombianos, así, transnacionales, pero a la porque final tienen que ver con la planificación que ya, hacen a nivel mundial las grandes, las las siete hermanas que son cinco, Chevron y Total, Chevron y British Petroleum. claro. Entonces, ¿qué era Ivanhoe? Era una empresa que quebró como producto del proyecto de aquí, de los jubilados canadienses. Sí. O sea, de la gente que se iba jubilando, ponía compraba acciones y obviamente desde el punto de ellos no fue bien administrado el proyecto, porque
lo que se buscaba, porque se tomó el riesgo mayor y fuimos a tratar de ver si había petróleo en el Precretácico y efectivamente no hubo, pero si íbamos por la segunda alternativa, en el mismo Pungarayacu, la perforación del pozo horizontal con inyección de vapor, entonces a lo mejor los resultados, si hubieran sido positivos, Para nuestra audiencia y sin entrar en mayores detalles, yo creo que ya es bien. ven un ratito. Sí, claro. Venga, Mientras se va Fernando. Para nuestra audiencia y sin mayores detalles técnicos, la doctrina oficial de los técnicos, y es algo que son 150 años que las academias han estado muy influenciadas por el influjo técnico, entre comillas, no, no psíquico, sino el influjo técnico de la familia Rockefeller. Y solo hay determinadas capas geológicas que básicamente se corresponden a la historia de que el petróleo es jugo de dinosaurio, en los que se puede encontrar petróleo. Y por tanto, a lo largo de todo este tiempo, el manejo público de las reservas a nivel mundial ha estado organizado desde ese supuesto técnico, de que solamente donde hay determinado tipo de geología que corresponde al Jurásico y a determinado tipo de biomasa que estuvo anteriormente, podría encontrarse petróleo. Otras escuelas, liberadas de esta influencia de estas corporaciones transnacionales, sobre todo desarrolladas en la antigua Unión Soviética, empezaron a explorar otro tipo de teorías de las fuentes del petróleo y se encontró en otras fases geológicas, en mm, otras geografías, si ustedes quieren, otros. Se empezó a explorar en donde estaba prohibido explorar porque simplemente ahí no hubieron dinosaurios, para ponerlo de manera más gráfica. Entonces, en el caso del Ecuador, el ITT y esta situación de entrar en el Cretácico, ¿no es cierto?, hace referencia a un desafío respecto a la doctrina oficial, que además es parte del decálogo. Es casi, casi que lo que estoy hablando es irse en contra de los 10 mandamientos de los geólogos y de los petroleros, ¿no es cierto, Fernando? a ver, hemos perforado 5 pozos al Precretácico, cero vestigio de petróleo. Pero bueno, el ITT Yasuní sí es un encuentro, es un Pero no es hallazgo, Precretácico, no, el ITT no es pero es más Precretácico. viejo, pero es más viejo, ¿no? Es más viejo que lo que se supone. A ver, bueno, ahí en eso Marcos Rivadeneira es uno de los que buenos técnicos del Ecuador, digo que los otros no sean buenos, ¿no? Que ha hecho estudios con profundidad en ese sentido. Y él ha ido viendo la dinámica de lo que se llama la migración y acumulación del petróleo, viniendo desde el sur del Perú, yendo al suroriente, y ya establecido 3 corredores geológicos en donde se ve, ¿no? Que ya con toda la sísmica que se ha hecho, análisis de campo, toma de muestras, laboratorio, la mayor acumulación de petróleo está en el centro, en el denominado suroriente, ¿sí? Y a medida que nos vamos hacia el sur, los yacimientos de petróleo que, por ejemplo, CEPE perforó y descubrió petróleo en los 80, son yacimientos pequeños. Sí, qué sé yo, Sacha será 10, 20 veces más grande, por lo menos, sí, que contienen lo que se llama la permeabilidad, que es la parte del yacimiento que permite el flujo del petróleo y del agua, ¿no? Sí, y de gas cuando hay gas libre. Esta era relativamente muy compacta, muy baja, como para que fluya el petróleo pesado que se descubrió de alta O sea, viscosidad. para nuestra audiencia, poniéndolo en cristiano, es decir, lo que quiere decir es que no había suficiente presión en el pozo para que salga sólido. No, Se hace la... no, no, ¿Cómo? A no. ver, cuéntanos, cuéntanos. En este caso, nuestros pozos no tienen un problema de presión en 52 años, sí. Claro, no, pero me refiero en Simple- estas nuevas, en estos pero en el descubrimientos del suroriente suroriente. tampoco tiene problema de presión. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál era el problema que estás mencionando El ahorita? problema es la arena en la que están. La Ah, permeabilidad es la habilidad que permite a la arena para que pueda fluir el petróleo y el agua. Y cuando fluye petróleo y agua, ¿por qué en el ITT este rato tienes de cada 100 barriles 7 de petróleo y 93 de agua? Porque simplemente la viscosidad del petróleo del ITT es sobre los 300 centipoises le llamamos.
Es Y, demasiado denso, es casi, y casi brea. viscoso, que es diferente, porque Así es viscoso, no denso, tienes razón, tienes por razón. densidad flota sobre el agua. Sí, y el agua tiene un centipoise. Entonces tú les pones a, a- a- a que participe a quien gana desde el yacimiento a llegar a los pozos y obviamente el agua le ha ido ganando y le ha ido dejando atrás, como hablábamos lo de Repsol. Ese mismo fenómeno físico se ha presentado en el ITT con más severidad, por eso es que tenemos una A declinación. propósito que mencionas del tema de Repsol, en este estudio que hablábamos del mismo yacimiento que pasó a manos de Maxus y después bajo el contrato de prestación de servicios y que declaraban $40 de costo de producción que tenía que pagarle el Estado, inclusive si el precio del petróleo internacional estaba por debajo de los $40. Estuvo por El debajo. momento en que pasa a manos de Repsol, ya no con el contrato de prestación de servicio, sino con el contrato de participación, Repsol declara un costo de producción de petróleo de los mismos campos y con el problema que tú estás mencionando, que es un problema, digamos, Ujú, para nuestra audiencia degenerativo, ¿no es cierto? O sea, que van ujú. empeorando las condiciones Y de se van producción, cerrando pozos. pero resulta ser que bajaron el costo de producción de 40 a Es 15 que, dólares por es que es barril. lógico porque todas las inversiones de ese proyecto, imagínate que fue un proyecto, si tú empiezas en el río Napo, terminas en Ambato, pasando ¿por dónde será? Ah, pasando por la Tacunga, donde estaría una de las estaciones grandes. Pero no, no cuentes eso porque capaz que lo hacen, hermano, que no se entere el Y luego gobierno, porque tenías van otro a privatizar en y la vamos a parte sur. acabar en la catedral de Ambato con algún pozo O sea, petrolero de la familia Novoa. claro, eso ya, Y lo ya, que ya es se más fue, grave, con el fue aplauso de amortizando. los ambateños, pues Fernando. Eso ya se fue amortizando, ¿no es cierto? Sí, y ahí es lo que Repsol recibe. Ya, pero aquí es un punto Ah, importante. A ver, estamos hablando de contratos de prestación de servicios. En los sí, contratos de luego se prestación cambió de a de servicios tiene participación. sentido que haya amortización. O sea, es el Ah, mismo bueno, caso del taxista, por favor. A ver, en el y caso del además, taxista, claro, porque eran, uno le paga la bien carrera y dicho, no tiene por qué está bien, pagarle está el bien. costo del carro. Claro, entonces Repsol lo único que hacía, los costos y gastos nuevos que tenía que hacer, que eran normalmente perforación de pozos, o también se hizo nuevas plataformas y sigo perforando Y ahora, pozos. esto es muy importante porque Porque lo demás de la inversión ya se la hizo. sí, sí, pero lo que es crucial aquí ubicar es que no hay, o sea, el tipo de contrato no admite la amortización de capital. Un contrato de prestación Bueno, de servicios, el eso es momento la que estás ciencia contratando económica. a una empresa para que te limpie los vidrios, vos no puedes admitir que la empresa te ponga como parte del costo el préstamo que tiene que hacer para comprar, no sé, pues la camioneta en la que vino trayendo a Ujú, la gente. O sea, eso de ahí es claro. parte de los costos de la empresa. La empresa tiene que cotizar la tarea específica y ese es el espíritu del contrato de prestación de servicio, como su nombre lo indica. Entonces, de Ujú, ninguna manera pueden incluir la amortización de capital, pues, como lo están claro. haciendo, ¿no? Como lo Bueno, como lo debería hicieron, hacer, y tal vez en los actuales de prestación de servicios lo estén haciendo. y lo están O haciendo. sea, los pequeñas empresas de Ecuador que tienen ahí, que están, por ejemplo, trabajando trabajan en varios de los campos de Petroecuador, ¿no? En la mayoría de los campos de Petroecuador. Entonces, ellos lo que más se dedican es a perforar y le ponen como CAPEX, como inversión, ¿ya? Pero si eso hiciera, Petroecuador sería como OPEX, costo operacional, que es realmente lo que ocurre y como lo tratan, Y ese es y como fue, exactamente el caso, ese es exactamente el caso de Sacha. ¿Por qué, y por como, qué quieren, ¿no es cierto?, meter nuevamente un contrato de participación, a ver, para nuestra audiencia. Teníamos una etapa que era la de asociación, que fue la etapa con Texaco. Texaco entregaba el 87,5% como impuesto a la renta, aparte de los temas, digamos, la parte neta, digamos, de la cuestión operativa. Después se pasa a los contratos de prestación de servicios con toda esta distorsión que venimos conversando desde el año 82. Y aquí ujú, viene el abuso cuando se coge y se plantea, ¿no es cierto?, una tarifa. Y es, esto es de lo que me cuesta el precio sí, del sí, petróleo, ¿no es cierto? Y nunca hubo una verificación.
Y el caso concreto es que en el mismo año, si no hubo ninguna transición, el mismo campo pasa de $40 por barril a $15 por barril, lo cual quiere decir que en ese momento, ¿no es cierto? No puede ser que se hayan acabado las amortizaciones, inclusive o los costos de Claro, explotación. y Así si de fue una sencillo. tecnología, ahí realmente fue tecnología de punta, porque yo conocía las Pero operaciones el punto, de solamente Texaco, para hacer el resumen para nuestra audiencia. Entonces, se pasa a los contratos de participación en el que se da justamente el abuso que se corrigió con la ley 42, porque aquí hubo una mejora, entre comillas, ya la ley 42 que está bien. hicieron los señores Ortiz y Santos, ministros respectivos de Moreno y de Lazo, y que mientras el país estaba absolutamente acongojado por la quiebra de los bancos, por la crisis bancaria, metieron entre gallos de y medianoche, ¿no es cierto?, una ley de hidrocarburos, una ley orgánica de hidrocarburos redactada a favor de las empresas transnacionales, de las empresas privadas. Pero en esa situación, ¿no es cierto?, que se dejaba claramente establecido que al menos, ¿no es cierto?, o sea, que se quedaba el 20% para el Estado y el 80% para la empresa privada, pero que al menos, si es que había un cambio, por ejemplo, en los precios internacionales, tenía también que aumentar la participación del Estado. Como en cualquier cuestión, en cualquier Claro, negocio, claro. en cualquier Ujú. negocio sucede eso. O sea, si viene algo sobreviniente, algo que no estaba en el momento de la firma del contrato, pues las ganancias tienen que ir a medias, pues. Bueno, Claro. resulta ser, ¿no es cierto?, que subieron los precios del petróleo, después de la crisis bancaria Ujú. subieron los precios del petróleo y las empresas se Y seguían llevando todo. claro, claro. Entonces, en la época de Palacio hicimos un cambio en la ley porque había un vacío contractual. No es una ruptura del contrato como quieren la gente Ya, prostituida por la plata de las empresas claro, transnacionales quiere meter esta idea, sino que había un vacío contractual. El contrato no puede estar en contra de lo que dice la ley. Y claro. resulta ser que la corrupción dentro de Ujú. los gobiernos de turno había permitido que haya Es, contratos que no contemplen el aumento de la participación del Estado ante un aumento de los precios internacionales. claro, Entonces, la ley decía que al menos el de la, precio de de la, referencia. de la diferencia entre el precio de Claro, referencia y el precio claro. internacional, al menos el 50% debería estar para el Estado. Y ahora resulta ser, ¿no es cierto?, que nuevamente ya no es del 50%. Ya no es ni siquiera el 20%, ahora es el 12,5% lo que quieren que se quede el Bueno, Estado. verás, Y aquí aquí solamente no te sé si completo un poco, la cosa, porque la argumentación de estos abogados, que son los mejores abogados que La Plata puede comprar, para eso. para ese tipo de cosas que siempre disparan en contra del Estado, estando una vez en el un lado de la banca y estando en el otro lado como ministros, ¿no es cierto? Es que entonces, como es ya parte del Estado, entonces el Estado es parte, es socio del asunto, es partícipe del asunto, el Estado es el que tiene que pagar las rentas petroleras. Acuérdate que en la época de Texaco, ¿no es cierto?, se pagaba el 87,5% de renta petrolera. Ahora Impuesto dicen a que la el Estado renta. se queda solo con el 12,5%, pero además ya no tenemos que pagar impuesto a la renta ni renta petrolera. Claro, Es claro, un atraco, pero por los cuatro claro, claro. lados. Aquí, si alcanzas a ver este gráfico, No, súbele un poquito, por favor. Más, 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 más. Está en blanco la pantalla, no se ve nada. Ah, ahí está, ahí bueno, está, ahí está, ahí está, ahí está. Vuelve a ponerlo, por favor, es un poco, ahí está. ahí está. Ahí está muy bien, ya. Sí, Si bien, ves, ahí tienes tres curvas. ya. Sí. Hay un Se pico que apagó. sería, Repítele, por favor. cierto que se me ha apagado. Bueno, Ahí pero fue tendrías, hablando de las curvas. A ver, súbele un tenías poquito, un poquito, un poquito. Súbele un poquito al teléfono. tres Más, curvas. Ahí estamos. más, más, súbele más. Ya. Bueno, cuéntanos. Tres curvas. La curva de la mitad es lo que se llama la línea base, lo que te decía, ¿no? Que va declinando si no haces inversiones, costos y gastos adicionales. La curva de arriba sería la curva incremental, que resulta de la base, de la línea base más la curva de abajo. Entonces, si se quiere ir avanzando con el proceso de Sacha, lo único que se les debe contratar es para que precisamente incrementen la producción a partir de la línea base. Claro, que dejen Sí, la operación que está haciendo eso muy mismo. bien O sea, la Petroecuador con línea los setenta y base, eso es siete todo. mil.
barriles, inclusive que los propios Y técnicos de eso va a ir Petroecuador no comentan. declinando, ¿no? Por lo que Y te decía. solamente el aumento debería estar Eco. como, ahí hice una contratación, servicios específicos, Y pero de no ahí de yo te participación. envié un PDF de una corrida de un contrato típico de participación que han hecho en Petroecuador, ¿no? Sí, en donde tú tranquilamente nos reunimos los dos a negociar y vamos jugando, ¿no? ¿Cuánto tú quieres? Yo quiero 80%, tú 20% y así, ¿no? Hasta que dices, bueno, y si estás trabajando en función del Estado, tú dices, bueno, estas son mis condiciones y simplemente tú empiezas con el 60% de la producción porque tú vas a hacer todas las inversiones, costos y gastos. Y a la final del día, yo voy a tener una renta petrolera mayor. Y eso es lo que se acostumbra a Claro, hacer. claro, lo que Sí, decía David Almeida, clarísimo, es decir, lo que tiene que garantizar, lo que tiene que demostrar el gobierno es que sobre los ingresos netos que ya tiene el Estado, que son como 1.500 millones anuales, esta participación, esta contratación a la empresa va a aumentar los ingresos del Estado. Pero no, en lugar claro, de que aumenten, se están reduciendo de una manera brutal, es decir, es una claro. piratería. Verás que se entrega el 32% de Sacha se entrega a las refinerías. Eso significa que la renta por la venta del petróleo es de 1.200 millones de dólares del año anterior, ya la renta neta. Sí, pero el valor que tiene ese 32% de producción de Sacha de 28 grados David para que mejore la calidad de los productos refinados que se obtienen en las refinerías, ¿no? Sí, eso hay que tomar también en cuenta en el tema este de la Sea, Que, discusión lo- de que Sacha. los costos netos hecho para la totalidad del manejo energético del país pueden ser mucho mayores de entregar esto a las manos privadas. Claro, y también hay que tomar en cuenta que yo no he encontrado algún modelo, algún artículo, todo que me diga que a las refinerías de Esmeralda se les carga con un costo del barril de petróleo. Claro, ahorita como es todo, es No, de una porque mano, Petroecuador es de empresa integrada, ¿no? exacto. Entonces es de un departamento a otro departamento, Claro, o entonces sea, todo lo se que registra, pero produzco, sin precio. Se registra bombeo por el físicamente, pero sin oleoducto precio. y te entrego en tu refinería. Sí, porque si no, el precio de los refinados que estaremos produciendo en nuestras refinerías tendría que ser mucho más alto porque tendríamos que recuperar el costo de esos barriles diarios que estaríamos Para nuestra cargando. audiencia, Fernando, este es un tema muy importante. Por eso yo decía, son más de 1.500 millones los que se están haciendo así. ¿Por qué? Porque esto de aquí, o sea, la empresa privada va a querer vender el barril de petróleo a Petroecuador, o sea, va a querer vender nuestro petróleo a O Petroecuador a la al refinería de precio Talara, nomás internacional. en Perú. Bueno, a precio internacional. Claro, No lógico. solamente que el Estado deja de percibir esa renta, sino que son 1.200 millones, sino Ujú, que además tiene que pagar algo ujú. que hasta ahora no venía pagando, porque era Claro, una claro, transacción física no contable del claro. petróleo dentro de Petroecuador. Y tiene un sentido ciudadano, porque no estamos teniendo costos altos de refinación. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, el petróleo se le carga sin costo a las refinerías. Sí, sin costo. Porque yo he revisado, ¿no? Invito a que también revisen ustedes, ¿no es cierto? Y vean si dónde está en información anual, mensual que tiene Petroecuador, dónde está está el volumen de carga a la refinería, pero no está el costo de esa carga a las refinerías. Sí, Claro, porque claro. traerías, por ejemplo, ya con, qué sé yo, si el costo de producción, y sería el costo de producción más el costo de transporte, ¿no? Sí, con eso tendrías que cargarle. Pero eso significaría de que el producto final te sale más costoso. Terrible, Sí. terrible. Oye, yo creo que ha sido una conversación muy rica en muchísimos aspectos. Ojalá para nuestra audiencia sea ilustrativa, obviamente para que sea un incentivo para que se enteren, averigüen. Nadie tiene el monopolio de la verdad aquí. Ojalá los ingenieros petroleros inicien un gran debate nacional respecto a todo el sector petrolero ecuatoriano y que se impida a la brevedad del caso el atraco que este gobierno quiere perpetrar en contra del Por país. supuesto, y obviamente no quiero ser pesimista, pero los números me dan como para que en el término de lo que llamamos las reservas que tienen la probabilidad de extraerse el 90%, que se le denomina como P1, que son las reservas probadas, ¿no? Que siempre hemos venido hablando.
Y la producción resultante de la extracción de cervezas probadas estamos en franco proceso de declinación. Por lo menos tendríamos que la pendiente de declinación suavizarla. Y eso no necesariamente corto y mediano plazo vamos a resolverlo pensando de que en el suroriente, que está descubierto en una parte del suroriente petróleo, vamos a ir a extraer porque no se pueden mezclar algo que es poco probable este momento que se extraiga con lo que estás extrayendo. Y lo que hay que darle valor agregado es a las operaciones actuales con la implementación de técnicas de recuperación mejorada. Sí, eso es lo que tenemos que insistir, no con el propósito de que alguien nos venda producto, sino que con la suficiente asesoría que puede haber de los mismos gringos, de China y así, pues aquí en el Ecuador podamos instalar empresitas que se dediquen a generar los productos funcionales para nuestras operaciones, para Con que las operen tecnologías adecuadamente apropiadas al país. Yo creo que es para fundamental. nuestros yacimientos. Así es, Y, así y es. con eso, porque ciencia y tecnología la tenemos en el país. Yo conocí Eso es en crucial. Mendoza, he estado conociendo estos años, como un ingeniero argentino de tener un pequeño laboratorio en su casa, llegó a tener un laboratorio grande, ¿no? Y eso significó de que él también haya dado el paso no solamente desde el sector petrolero, sino también ya fue al sector agroindustrial, ¿no? Oye, Con, Fernando, se nos acabó el tiempo y sí, quedan un sí. montón de cosas en carpeta. Así es que yo te invito, apenas puedas, vos mismo dime cuándo quieres y Ya volvemos a está tener una bien. conversación de este tipo, ¿te parece? Sí, 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 está bien, Y porque, hasta entonces a seguir luchando por evitar el atraco que quiere cometer claro, por el eso estamos gobierno contra aquí, el ¿no? país. Por eso estamos en este momento develando eso, ¿no? Creo que tus argumentos y los míos también, la información que tenemos, es suficiente como para que el país entienda que no podemos consentir de que ese intento de atraco continúe, ¿no es cierto? Ojalá podamos evitarlo. Un gran abrazo, hombre, y hasta la De igual próxima. manera, muchas gracias. A ti. Estamos hablando.